Un cordial saludo a todos, bienvenidos. Le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Nehemías Martínez, que es el encargado del tema de hoy. Así que bienvenido, Nehemías. Adelante. Muy buenos días, Ram. Muy buenos días, compañero. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Es un honor para mí poder dar una charla sobre la temática de los Benei Noach. El día de hoy tengo pensado empezar con una historia. ¿Sí? Voy a empezar con una historia que me marcó mucho durante el transcurso de mi vida como Benei Noach. Y vamos a ir abordando, a medida de que finalicemos esta historia, aspectos muy importantes que van a servir para nuestra vida práctica, como hijos de Noé, como Noágidas, como Benei Noach. Entonces, como para iniciar, la historia es la siguiente. Había una persona que considero muy importante, que siempre estaba interesada en ayudar a otros. Esta persona tenía un hijo. Este hijo siempre veía lo que esa persona hacía siempre. Por ejemplo, el hijo observaba que muchas veces esta persona, que le encantaba ayudar, muchas veces dejaba de comer para que él pudiera tener fuerzas. Muchas veces esta persona trabajaba horas y horas y horas de trabajo. Volvía tarde a casa después de una jornada bastante dura para poder conseguir algo de dinero, para poder comprar remedios cuando él se enfermaba. Incluso, en muchas ocasiones, mucha gente llegaba a su casa, golpeaba la puerta y pedía algo para comer. Una persona quizás en situación de calle, una persona quizás en situación de pobreza. ¿Qué es lo que hacía esta persona con esas? En vez de darle una porción de pan o quizás un vaso con agua, un jugo o lo que sea, invitaba a esta persona que venía a pedir algo de comer y lo hacía ingresar a su hogar. Se sentaba con él en la mesa, platicaba y lo atendía como un rey. ¿Quién es esta persona? Que todos podrán decir, wow, qué fantástico, ¿no? ¿Y quién es este hijo que observaba todo lo que esta persona hacía? Esta persona que cuenta esta historia es nada más y menos que mi abuela, de bendita memoria, que su recuerdo siempre sea para bendición. Y este hijo que siempre observaba todo lo que mi abuela hacía era nada más y nada menos que mi padre. ¿Por qué empiezo con esta historia? Muchos de nosotros nunca nos podemos o nunca nos sentamos a analizar, siquiera por un minuto, cuánto de nosotros valoramos lo que nuestros padres hicieron o hacen por nosotros cada día. ¿Quién de nosotros se ha sentado un momento a realizar una introspección personal para decir, wow, admiro mucho a mi mamá, admiro mucho a mi papá? ¿Y cómo soy yo como persona con ellos? ¿Cuánta importancia entonces le damos nosotros a esos valores educativos que recibimos desde casa? Desde que éramos chicos, desde que éramos unos bebés y de nuestro desarrollo personal. Siempre nos decía nuestro papá, nuestra mamá, hace esto, anda por aquí y te va a ir bien. Y también lo contrario, si vas por este camino vas a tener unas consecuencias, te va a ir mal, no te recomiendo que vayas por aquí. ¿Qué significa esto? Hay unas palabras que en esta semana le estuve meditando bastante, que un amigo mío, el señor Menashe Benítez, lo dijo. Los primeros aspectos de Musar lo aprendes con tus padres. Lo voy a repetir. Los primeros aspectos de Musar lo aprendes con tus papás.
¿Y qué es el musar? Se preguntarán ustedes. El musar normalmente nosotros traducimos, o se puede traducir como ética, pero más allá de lo que a esa palabra refiere, en vez de ética podría definirlo como disciplina moral, o lecciones, o en caso contrario, reprimendas. Que todas esas disciplinas es un trabajo personal que conlleva al hombre a mejorar nuestra conexión personal con el Creador. ¿Y por qué digo esto? Uno podría preguntarse, soy noágida, soy Beneinoa, ¿por qué debo preocuparme con los aspectos de Musar si a mí solamente se me ordenó cumplir 7 preceptos y ya? No necesito más. Antes de dar una respuesta a esto, me gustaría citar, siguiendo esta historia, las últimas palabras que dijo mi querida abuela, que su recuerdo sea para bendición, antes de dejar este mundo. Ella dijo lo siguiente: de tantos amigos que tenía, ninguno vino a verme. Y cuando quisieron visitarme, ya era demasiado tarde. Si bien estas palabras me marcaron bastante en mi trayecto personal, y podría desglosar y se podría dar muchas enseñanzas, muchos valores sobre estas frases de sabias de mi querida abuela, voy a tocar algo importante, que es el tiempo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir con estas famosas palabras, cuando yo tenga tiempo, lo voy a hacer. ¿Y saben qué? Ese tiempo nunca llega. La pregunta aquí sería, ¿qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué estás haciendo vos con tu vida? El Rab Ariel Groisman, mi querido Rab, siempre nos dijo en sus enseñanzas, ¿sabes cuánto tiempo has perdido? ¿Sabes cuánto tiempo te queda? ¿Querés saberlo? Hay una manera de calcular cuánto tiempo nos queda. Pueden buscar, hay un cálculo matemático que se llama esperanza de vida. Busquen esperanza de vida de cada uno de sus países y vean cuánto tiempo les queda. ¿Cuál es el tiempo promedio que vive una persona? ¿60 años, 70 años, 80 años? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en todo este tiempo? Dice el Teilim 90:10. Los años de nuestra vida suman 70, y con mucho vigor, 80. En su mayoría son solo afán y futilidad, pasando rápidamente y yéndose en vuelo. Sabias palabras que nos llevan a pensar muchas veces y a meditar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿En qué punto estoy parado? Ha comenzado un año secular, 2021, y he visto muchas frases, por así decirlo, de personas que dicen, 2020 no fue mi año, obviamente nosotros no nos guiamos por ese calendario, pero por el inicio del calendario secular, ellos dicen que el 2020 para mí no fue mi año, 2021 ahora voy con todo. Este año sí voy a proponerme hacer todas mis metas. ¿Desde cuándo un año marca nuestras metas, nuestros propósitos, todo lo que nosotros queremos hacer? Pensemos un poco. Es cierto que tuvimos un año en plena pandemia. ¿Y qué es lo que hicimos durante todo ese año? ¿Aprovechamos el tiempo? Seguro, todos pasamos momentos duros y difíciles. ¿Quién dice que no? La pregunta no debería ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nosotros pasamos momentos difíciles? No tendríamos que preguntar por qué nos pasa eso a nosotros, sino para qué o qué enseñanza me está dejando esto. Y a partir de eso, analizar y decir, ¿qué hago de aquí en más? Como dice nuestro querido Rapoas, siempre nos dijo durante toda la pandemia, aprovechen el tiempo, no pierdan el tiempo. Yo quisiera que los que están conectados aquí observen por un momento a sus compañeros. Miren todos los que están conectados en esta plataforma. Yo les preguntaría, ¿para qué se conectan? ¿Para qué se conectan?
Quizás algunos de ustedes podrían estar concentrados en este momento con su trabajo. Otras personas quizás podrían estar, no sé yo, saliendo a pasear, pasar un rato con la familia, y podría estar haciendo diversidad de cosas. Incluso podría tomar la postura inicial y decir, ¿saben qué? Soy no ágida. Y la verdad, los 7 preceptos me los sé. Y ya con eso me alcanza. Pero ¿saben qué? Sin embargo, ustedes, al estar conectados aquí, no solamente se bastan con eso. Ustedes quieren autosuperarse. Ustedes quieren ser mejores y buenas personas. Ustedes vencen ese instinto malo que tienen y que todos tenemos y que nos impulsa a decir, ¿saben qué? Hoy no me quiero conectar, hoy no quiero rezar, hoy no quiero hacer esto. Me sobrepongo a eso y quiero mejorar como persona. Quiero conectarme y quiero saber qué es lo que Hashem tiene para mí. Acá hay algo muy importante que hay que observar y que el Rab Groisman, nuevamente lo cito, que Hashem que le dé muchos y buenos largos años para seguir difusiendo la luz de la Torah. Hay una enseñanza muy importante. Muchas personas hoy están en este mundo, la verdad que buscando su propia identidad. No saben por dónde andan. Pasan por muchas, por así decir, las religiones. Pasan por muchos caminos, quizás equivocados la mayoría, y no asumen su responsabilidad y tratan de buscar cuál es el sentido de su vida o tratan de buscar por qué Dios los creó. ¿Saben qué? Lo que aprendí del Rab Groisman es lo siguiente. La Torá ya desde hace miles de años, ya le dio el primer propósito al ser humano y cuál debía ser la tarea por el cual fue creado. ¿Para qué vino este ser humano a este mundo? ¿Cuál es la tarea que le dio? ¿Cuál es el sentido? Esto lo dio en el libro de Bereshit, Génesis 2:15. Dice lo siguiente. Y tomó el eterno Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo guardara. Uno se podría preguntar, ¿qué quiere decir eso? ¿Saben qué significa? Hashem ya desde un principio había creado al ser humano con el propósito de ser jardinero de la creación, o también un centinela o un guardián en el planeta. ¿Cuál planeta? En el planeta Tierra, este que Hashem ha creado para todos nosotros. Y uno se podría preguntar, yo como Benei Noach, ¿cómo puedo ser un guardián? ¿Cómo puedo ser un centinela en el jardín del Creador? Asumiendo mi responsabilidad de los 7 preceptos universales. La pregunta sería, ¿somos buenos noágidas? ¿Asumimos esa responsabilidad diariamente? Cada vez que yo me levanto y doy gracias a Hashem por darme una nueva oportunidad por el cual yo puedo hacer grandes cosas. ¿Qué es lo que hago durante ese día? ¿Está en mi mente impulsar y propagar las 7 leyes universales al resto de las naciones? ¿O simplemente me autocobijo y decir, esto me lo guardo para mí? Entonces, hay un ejemplo clásico de muchas personas, quizás varios de ustedes, incluso yo, pasamos por muchas religiones, venimos de otros lados, buscando cuál es mi identidad. ¿Eso es malo? No, no está malo. Así como cada uno define si es varón o es mujer, por sus aspectos biológicos, por sus aspectos físicos y por sus aspectos psicológicos, etc. Uno se identifica como ser humano, ¿es varón o es mujer? De la misma manera pasa con lo espiritual. Y aquí cabe aclarar que hay 2 identidades espirituales. Nada más. No hay más que 2. O una persona es judía o una persona es no ágida. Judío, no judío. ¿Somos diferentes? Seguro que somos diferentes. ¿Somos equivalentes? Seguro que somos equivalentes, pero no somos iguales. El Rav Groisman siempre dice esta frase. Somos equivalentes, pero no somos iguales.
¿Eso está malo? No. ¿Cómo sabemos que no está malo? Todos somos ciudadanos de un país. Cada ciudadano tiene un rol específico. Uno es profesor, otro es médico, otro es abogado, otro es arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Somos equivalentes, todos somos ciudadanos, pero con responsabilidades diferentes. Entonces, quisiera dar una pequeña historia que me marcó mucho. Quizás también les pueda servir a ustedes. Sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Superarse y no detenerse. No solamente te quedes con los 7 preceptos de Noah y ya. Tienes mucho más para dar. Tienes mucho más para aportar a este mundo. Y acepta tu identidad. Si eres judío, acepta tu identidad como judío. Sé responsable. Si eres noágida, acepta tu identidad como noágida y sé responsable. Hay una historia de el Rab Eliyahu Ben Amosek, quien escribió el libro Israel y la humanidad, acerca sobre la conversión al judaísmo y acerca sobre los 7 preceptos universales. Hay una famosa historia que me gustaría leerla el día de hoy, para ir cerrando esta breve charla. Dice lo siguiente. El Rab Eliyahu Ben Amosek, a mediados de fines del siglo XIX, en esa época no había muchos no judíos interesados en convertirse al judaísmo. Todo lo contrario. Muchos judíos europeos se bautizaban para ser aceptados en la sociedad cristiana. ¿Saben lo que significaba ser judío en esa época? No acarreaba ningún beneficio. No existía un Estado de Israel que acogiera y protegiera a los judíos como existe el día de hoy. En Europa, ser un judío también era peligroso. Recordemos que entre 1881 y el 1905 hubo más de 200 programas en Kiev, en Varsovia, en Odessa, y miles de judíos fueron masacrados. Sin embargo, siempre existieron casos individuales, personas muy bien educadas en su propia religión, que entendían que el judaísmo era la religión original, el primero, único y último pacto de un pueblo con Dios. Y estos individuos estuvieron dispuestos a tomar la impopular y peligrosa decisión de convertirse a la religión de Moshe. Entonces, uno de los casos más célebres de esta disposición a la conversión al judaísmo fue el de Aimé Pallier. Nacido en Francia en 1868, Pallier se crió en el seno de una familia católica, muy devota, y desde muy temprana edad demostró una gran inclinación por la religión. Primero fue por el catolicismo y luego por el protestantismo. Pero sus inquisitivos estudios y sus dudas acerca de la doctrina de la Trinidad y una visita a la sinagoga en Francia en Yom Kippur lo inspiraron a buscar a convertirse al judaísmo. Y así fue como decidió comunicarse con el rabino Eliyahu Ben Amosek. Pallier eventualmente viajó a Italia y se encontró con el ya anciano Eliyahu Ben Amosek en persona y le manifestó su voluntad de convertirse. Porque muchas personas dicen, yo quiero convertirme al judaísmo, yo quiero convertirme al judaísmo. Vamos a ver qué respuesta nos da el Rab. El Rab Eliyahu Ben Amosek, fiel a la tradición no misionera del judaísmo, lo disuadió de la idea de la conversión. ¿Por qué? Y le explicó que si un individuo no judío cree en la verdad de la Torá y su deseo es hacer la voluntad de Hashem, basta con que cumple los 7 preceptos de Benay Noach, o sea, los 7 preceptos universales. El Rab Eliyahu Ben Amosek, que conocía muy bien otras religiones, le explicó al joven Pallier en su propio lenguaje que siguiendo estas leyes, un no judío obtiene lo que se llama en otras religiones una parte. En realidad en otras religiones se dice su salvación, pero no tiene nada que ver.
Esto sería el Olam Abba, el mundo venidero, o el mundo por venir. Lo interesante de esta historia es lo siguiente. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros estuviéramos en el lugar de este joven? Diciendo, ¿sabe qué, rabino? Yo como no judío, lo he visto y ¿sabe qué? Me encanta. Quiero convertirme. Pero este rab le dijo, ¿sabes qué? No hace falta que te conviertas. No es necesario. Lo interesante de esta historia es cómo quedó este joven, Palier, después de las palabras del rabino. Y presten atención que es muy importante y esto me marcó bastante en mi vida. Dice lo siguiente. Él empezó entonces a preguntarse. Primero a analizar de que todas las palabras del rab tuvieron, la verdad, sentido. Por un lado, este joven descreía de las religiones bíblicas que pretendían reemplazar el judaísmo. Como por ejemplo, con el judaísmo original, que son los 5 libros de Moshe, ya no existe más y cosas así. Pero por el otro lado, estaba profundamente apegado a su madre y a sus parientes y a sus amigos. ¿Cómo podría esta persona, al convertirse, dejarlas a todas ellas? Se preguntaba. Y la pregunta más importante es la siguiente. ¿Por qué, si solamente la fe judía es la verdadera, Dios lo creó no judío? Estas palabras me marcaron, la verdad, bastante en mi vida. Y es una realidad. ¿Qué? ¿Usted piensa que Borei Olam, si no quiso crear los judíos, no lo hubiese hecho? ¿Por qué creen que los creó no judíos? Si él puede hacerlo todo. Entonces, ya para ir culminando con esta historia y con esta pequeña aporte que me permitieron dar el día de hoy, el mensaje es el siguiente. 2 cosas. 1, si llegaste hasta aquí, como Benei Noach o como judío, no te detengas. Supérate. Tienes mucho más que dar. Y la segunda, asume tu responsabilidad y acepta tal como eres. Y como dice nuestro querido Rab Boaz Fariñas, que siempre podamos ser mejores judíos y mejores Benei Noach. Muchas gracias, Rabino, por este espacio. Muchas gracias, señor Nehemías, Hazaku Baruch, Be'ezrat Hashem. La próxima semana seguimos con otra disertación que corresponde a la señora Susi Difonso, también desde la Argentina. Corto para todos. Feliz día.